Hermanos, Dios les bendiga hoy en este domingo, bendito sea Dios, ¿verdad? Hoy es marzo 29, es el domingo de Ramos, ya llegamos a este día. El título de este mensaje va a ser El rey en un burro, el rey en un burro. La multitud extiende mantos y ramas, reflejando la esperanza mesiánica. Esta sería la esperanza del judío que se encuentra en Zacarías en el capítulo 9, verso 9 al 13. Esta es la base. Y para nosotros los cristianos, la entrada triunfal, gracias hermano, amén, que revela un rey que llega con humildad preparando el escenario para los acontecimientos de la semana, ¿verdad? De la pasión. Hoy en esta mañana vamos a estar enfocándonos hoy, tenemos la dicha hoy, ¿verdad? Que Dios nos dará en esta semana de estar reuniéndonos aquí en la casa de Dios. Invitamos a todos los que nos escuchan, si quieren, pueden sintonizarse con nosotros, venir aquí a la casa de Dios. Mañana vamos a estar aquí hasta el domingo siguiente, ¿verdad? Vamos a estar aquí todos los días en esta semana de pasión. Vamos a estar reflexionando en cada enseñanza que el Señor nos dejó en esta muy importante semana. Es muy bueno de que nosotros podamos tener una base reflexionándonos nosotros en lo que la Biblia nos enseña. Y esta era la esperanza del judío que nosotros también tomamos como iglesia que el Señor nos ha dejado. Para el judío no fue el rey, pero para nosotros sí lo es, porque la Biblia así lo enseña. Y vamos a ir aquí a Mateo al capítulo 21 y vamos a ponernos en pie en este día del Señor. Y vamos a leer Mateo capítulo 21 y vamos a estar aquí reflexionando un poquito y quebrando el hielo, ¿verdad? Como se ha dicho, ¿verdad? En este domingo de Ramos. Vamos a ir aquí al capítulo 21 y vamos a estar leyendo en el nombre del Señor en este día, en el capítulo 21, verso 1 al 11. Con permiso. Y así lee la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios, este es Dios hablándonos a nosotros, la iglesia, iniciando, ¿verdad?, esta Semana Santa con este Domingo de Ramos. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, amados, en este domingo de Ramos. Esta sería la esperanza del judío creyente. Quiero ser específico con esto en esta enseñanza, que era el judío creyente. No todos son creyentes, pero había algunos que sí. Y esta era la esperanza para ellos y para todo el mundo entero también igual.
que nosotros después se nos fue revelado conforme las epístolas del apóstol Pablo, la grande necesidad de la remisión de pecados, el pecado que había quedado en el mundo, el pecado que nadie podía quitar, al menos de que hubiera sido su Hijo Jesucristo. Por medio de sangre, por medio de muerte, íbamos todos poder ser redimidos por su sangre. No hay remisión de pecados al menos de que haya remisión, al menos de que haya muerte, bendito sea Dios. Cuando nosotros estamos mirando aquí esta enseñanza de los ramos del domingo, bendito sea Dios, queremos nosotros mirar, ¿verdad?, la base de todo esto, de esta esperanza. Y vamos a ir a Zacarías y vamos a leer aquí esta profecía que se cumplió aquí en el Señor. Zacarías capítulo 9, ¿verdad? Nos enseña rápidamente la base de aquí, de esta enseñanza que vamos a estar desarrollando. Aquí en Zacarías capítulo 9, verso 9 al 13 quiero leer. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz, y las naciones y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y dice el 13, porque he testado para mí a Judá como arco, y hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Marcos capítulo 11, verso 1 al 11, también miramos otra versión de este acontecimiento y quiero leerlo también. Quiero leerlo aquí, en el capítulo 11, verso 1 al 11. Y cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron, y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Y miramos nosotros que esto también sigue después en Lucas en el capítulo 19, 28 al 40, como también en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 12 al 19. Entonces nosotros podemos mirar la base de esta profecía que se cumple.
para confirmar que el Señor, ¿verdad?, estaba cumpliendo lo que los profetas habían dejado. Esta sería su final entrada pública, como estábamos mirando hoy en esta mañana. Esta sería su final entrada pública en Jerusalén. Él estaría finalizando ya su comunión con el pueblo y estaría solamente con el grupo de los 12, ¿verdad? Menos uno después, que serían 11 después que quedarían. Pero aquí estamos dándonos cuenta que él está finalizando ya su ministerio público. Ya él iba a estar solamente ministrándole a sus discípulos entre la semana. Nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que en este caso miramos nosotros que él está ya para terminar aquí su misión, y esto nos damos cuenta que Zacarías 9:9 fue algo que nos demuestra que él cumplió lo que el profeta Zacarías había dicho, que leímos. Estamos mirando nosotros las multitudes también que están en Jerusalén, que nosotros podemos mirar que estaban ahí por alguna razón. Una de las cosas que nos damos cuenta nosotros también, que es muy interesante, es que el Señor envía a sus discípulos. Y cuando miramos nosotros esto, lo vemos en Mateo capítulo 21, verso 1, donde Jesús envió a 2 discípulos. Y por curiosidad, me gustaría saber quién fueron estos 2 discípulos. Y nosotros nos demuestra que creemos que fue Pedro y Juan. La mayoría de los eruditos creen que fue Pedro y Juan. Estos fueron los que normalmente Dios usó. En el verso 2, ¿verdad?, el Señor les da la orden, así como a nosotros, y dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Nos damos cuenta que el ejemplo que estos apóstoles nos dejan es obedecer el mandamiento del Señor. Quizás ellos, ¿verdad?, con la ayuda de Juan, en el Evangelio de Juan, no entendían muchas de las cosas que estaban aconteciendo. Juan, ¿verdad?, nos demuestran los relatos de que había muchas cosas que los discípulos todavía no comprendieron hasta después que el Señor ascendió al cielo. Entonces tengamos en mente que ellos, aunque no entendían todo, ellos obedecieron el mandamiento del Señor que está en el verso 2, donde dice, id a la aldea. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que el verso 6 dice, y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Está fácil, ¿verdad? Con la ayuda del Señor ellos obedecieron y cumplieron con lo que el Señor les iba a dejar. Cuando nosotros estamos en Mateo, en este evangelio, vamos a ir a varios evangelios, pero aquí en Mateo, en el capítulo 21, verso 1 al 11, tenemos que entender que es un cumplimiento de una profecía, de la profecía de quién, de Zacarías, en el capítulo 9, verso 9. Pero miramos nosotros en Mateo capítulo 21, verso 1 al 11, donde se cumple y donde también miramos la humildad del Señor. Es un pollino lo que el Señor, ¿verdad?, nos demuestra, no es un caballo de guerra. Por naturaleza aquí miramos nosotros que cualquier conquistador en aquel tiempo hubiera entrado en una ciudad con un caballo de guerra, demostrando poder, demostrando, ¿verdad?, la energía que él iba a tener para conquistar. Pero aquí miramos nosotros que el Señor entra humildemente, dejándonos el ejemplo de la humildad y de la paz que él iba a traer aquí. La palabra del Señor nos demuestra a nosotros esto, ¿verdad? Que en el verso 8, y la multitud que era muy numerosa, tenemos que nosotros visualizar que casi todos los judíos de todo el mundo estaban en Jerusalén. Era un día muy especial, era una semana muy especial donde todos se iban a congregar, donde todos iban a ir a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de adoración del pasado, como también es prometida que Jerusalén será la ciudad de adoración para el futuro. El día que nosotros estemos en la presencia del Señor reinando por toda la eternidad aquí en el mundo, allí será el lugar donde iremos para adorar al Señor, a Jerusalén.
Y aquí nosotros estamos mirando una grande multitud, todos con diferentes razones, todos de diferentes niveles de fe, espiritualmente hablando. Esto nosotros miramos nosotros también que era una forma de, era un acto, si lo podemos decir así, de honor, de sumisión y de reconocimiento, bendito sea Dios, de reconocimiento de Él como el Mesías prometido. Cuando nosotros miramos a las multitudes, miramos que esto no queda lejos de que ellos también se incluyeron en la escena de alabar a Dios por medio del cumplimiento que ellos miraron. En el verso 9 dice, Hosana al Hijo de David. Cuando nosotros miramos esto, definimos la palabra Hosana. ¿Qué significa esa palabra Hosana? La palabra Hosana significa salva ahora, sálvanos ahora. El deseo de ellos era de que el Señor los salvara de Roma. El deseo de ellos era de que el Señor hiciera una salvación física más que espiritual. Cuando nosotros miramos, este es el deseo de este pueblo, ¿verdad? Que ellos tienen, de que Dios los salve físicamente. La salvación sería de la opresión de Roma y no tanto la salvación espiritual. Ellos ignoraban sus pecados y ellos miraban que la salvación más importante hubiera sido la salvación física del ejército romano. Nosotros miramos también que esta fiesta también podemos decir por las ramas, ¿verdad? Que se cortaron, se centraba también en la fiesta de los tabernáculos, para que nosotros miremos nosotros muy bien esto. Y esta expresión de Hosana al Hijo de David se mira en el Salmo 118. Vamos a ir ahí, yo quiero leer aquí en el Salmo 118, verso 25 al 27, lo que la palabra del Señor nos enseña. Y miramos aquí nosotros que lee, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Aquí miramos nosotros esta expresión de salvación, el deseo de este pueblo ser salvo del Señor, ser salvo de Roma, ser salvo de ellos. Aquí sería, ¿verdad? Como estuve hablando, sería su entrada final. Estamos nosotros para entrar a la Semana Santa, ¿verdad? Que hay mucho material que vamos a estar compartiendo con ustedes en estos días que vamos a estar aquí presentes en la casa de Dios, desde el lunes hasta el domingo. Vamos a estar dando pequeñas porciones, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Demostrando cada día, ¿verdad? Que el Señor estuvo en la Semana Santa, que nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Que estamos en Cristo. Una de las cosas que nosotros también tenemos que ver, ¿verdad? Es, en este caso, un rey que trae paz en vez de un conquistador militar. Aquí miramos también un malentendido de este pueblo. Cuando nosotros vemos a Juan en el capítulo 12, verso 12 al verso 19, nosotros nos damos cuenta que también el pueblo pudo también, juntamente con los discípulos, no entender las cosas muy bien. Esto puede pasar y va a pasar siempre sin la ayuda del Espíritu Santo. Es menester que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que sea el que nos ayude. Y aquí lee la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice en el verso 19, bueno, vamos a leer aquí el 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos, dice el verso 16 del capítulo 12 de Juan. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho.
Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no congreguéis nada, que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Aquí miramos nosotros un malentendido, como también nosotros miramos, ¿verdad?, cómo la multitud no entendió bien esto. Esperaban un liberador de Roma, sin embargo es un redentor espiritual para fortalecer, para ofrecer vida a su pueblo. Aquí miramos nosotros que también en Lucas, en el capítulo 19, y todo esto está aconteciendo en este día de los ramos. Estoy dándoles a ustedes los pasos que se tomaron. Nos damos cuenta nosotros que el Señor, la Biblia nos demuestra, dejó Betania, fue a Betfagé, de Betfagé fue al Monte de los Olivos, ahí en los Montes de los Olivos miró la ciudad. De ahí donde miró en la ciudad, ordena a los discípulos y les dice a los discípulos: id a la ciudad en tal lugar. Van a encontrar estos dos pollinos, uno que no ha sido montado, uno que no ha sido usado para la carga, uno que yo voy a utilizar para entrar a la ciudad, para revelarme después a ustedes quién yo fui. ¿Verdad? Estas son cosas que acontecieron en eso, de Betania a Betfagé, de Betfagé al Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos está mirando la gran ciudad Jerusalén. Está para subir a la ciudad, está para entrar a la ciudad, pero no va a entrar a pie. En esta vez él va a entrar para confirmar lo que Zacarías en el capítulo 9 nos demuestra a nosotros, para después ser de provecho para nosotros los que somos creyentes de lo que confirmó él. Había muchas cosas que Cristo Jesús confirmó que iba a dejar en lo oscuro en ese momento, pero que después, por medio del Espíritu Santo, serían escritas y después reveladas por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Todas estas cosas los discípulos no lo entendieron. Quizás ellos lo tomaron muy ligero. Quizás ellos nomás siguieron en el acuerdo con el Señor como un líder, como un maestro, pero ellos no entendían lo que el Señor estaba haciendo. A veces, en muchos casos, nosotros no sabemos si no es sin la ayuda del Señor. Pero aquí nos damos cuenta nosotros que el Señor también se lamenta sobre la ciudad. Y aquí en Lucas, en el capítulo 19, si podemos ir a nuestras Biblias, hermanos, y mirar aquí en este Domingo de Ramos, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, verso 38 al 40, dice, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Aquí nos damos cuenta nosotros otra cosa muy interesante también. Nos damos cuenta nosotros que el Señor dice: si ellos no me glorifican a mí, la naturaleza me glorificará. Una cosa que nos demuestra el Señor aquí también es de que el Señor dice: si ellos no hablan, la naturaleza hablará, aún las piedras. Es algo muy interesante lo que el Señor nos demuestra, ¿verdad? Aquí, para confirmar quién Él era. En ese momento ellos estaban enfurecidos y en este momento ellos estaban ya buscando, tramando cómo llevarlo al Señor ante ellos, ¿verdad? Y juzgarlo para después él ir a la cruz del Calvario por nosotros. Nos damos cuenta que el Señor hace una lamentación, llora por Jerusalén. Ellos no les gusta, ¿verdad?, lo que el Señor está haciendo. Cuando ellos están alabándolo, cuando ellos están glorificando a Dios, ellos se disgustan de ello y le dicen al Señor rápidamente: dile a tus discípulos que se callen, dile a tus discípulos que ya
no glorifiquen a Dios. Esto no es algo que va en acuerdo. Nosotros podemos mirar aquí el sistema religioso que estaba en contra totalmente del Mesías. Jesucristo fue como un estorbo para ellos. Jesucristo no fue un puente para que ellos pudieran seguir en su corrupción, sino que ellos, cuando miraron a Jesús, Jesús era una piedra de tropiezo que les estorbó a ellos en el sistema de religiosidad para ellos. Él, al momento que él llegó corrigiéndolos a ellos de todos los errores que ellos habían cometido, de cómo ellos habían perdido el enfoque de la ley que Dios les había dado por medio de Moisés. Los corrigió por medio de que ellos le daban más prioridad a las costumbres o a las tradiciones de los hombres que a la ley de Dios. El Señor nos deja muchos ejemplos en los evangelios, nos deja muchísimos ejemplos donde lo confrontaron a él y él los corrigió. Entonces el Señor, miramos nosotros, que lloró por la ciudad. Quisieron ellos callar a los seguidores o a los que estaban en acuerdo en este ambiente en Jerusalén. Cuando los discípulos vienen, ¿verdad?, con él, ¿verdad?, y le traen este pollino, como el Señor nos demuestra, estas cosas después empiezan a acontecer. El Señor nos demuestra a nosotros también su autoridad. Miramos Lucas 19, 38, 40. Miramos también nosotros en Mateo capítulo 21, 12 al 13. Y vamos a adelantarnos un poquito aquí, porque vamos a mirar también que el Señor entra en ese día al templo. Y el Señor no entra al templo para adorar, el Señor no entra al templo para orar. Miramos nosotros que cuando el Señor mira en el templo, mira dentro del templo, Marcos no nos demuestra cómo el Señor, qué es lo que el Señor hizo, pero el Evangelio de Mateo nos demuestra a nosotros lo que el Señor hizo, ¿verdad? Cuando vamos nosotros a Mateo, al capítulo 21, y vamos al verso 12, que quiero ir ahí con ustedes para que así podamos nosotros mirar este día y visualizar todo lo que estaba aconteciendo. Iba a ser un día largo, iba a ser una semana larga, estoy de acuerdo con eso, porque el Señor inicia esto todo en el Domingo de Ramos. Aquí miramos nosotros en Mateo capítulo 21, verso 12 al 13, y dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Esta era la corrupción que había, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, aquí está, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, cueva de ladrones. Y aquí miramos nosotros aquí algo muy interesante, si lo podemos mirar en Isaías capítulo 56, Isaías 56, 7. Parece que aquí nos demuestra esta misma frase, 56, 7. Y dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero aquí miramos que el Señor los llama ladrones. Aquí nosotros miramos que el Señor no está de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Está mirando la corrupción que hay en estas ceremonias que ellos están haciendo. Todo es superficial ya nada es del corazón, ya todo miramos nosotros que es de labios. El Señor, hay partes donde en la Biblia nos enseña que dice, ¿verdad?, estos que me buscan con sus labios, pero que sus corazones están muy lejos de mí. No queremos nosotros caer en eso tampoco, porque podemos entrar en un peligro cuando nosotros empezamos a adorar al Señor solamente de labios, de labios.
So de Betania a Betfagé, al monte de los olivos, el Señor va hacia Jerusalén, envía a estos dos discípulos, la semana va a ser larga, el Señor va a dejar algunas lecciones para nosotros aprender entre la semana. Ya el Señor ya dejó de ministrarle al pueblo de Galilea, ya el Señor se está alejando ya un poco del pueblo y solamente va a estar ministrando y dejando muchas lecciones a sus seguidores. El pueblo que estaba allí en Jerusalén, lo único que podemos mirar es que fue algo superficial. Y quizás esto es algo muy ofensivo en algunos casos que yo diga eso, de que fue superficial, pero cuando nosotros miramos después en los evangelios, al final, este mismo pueblo que grita, después de haber gritado, Hosana, Hosana, en las alturas, miramos después que están gritando, crucifícale, crucifícale, juntamente con todos los líderes espirituales. Allí es donde nosotros podemos mirar la superficialidad de este pueblo, la superficialidad de este pueblo. Ahora, cuando el Señor va entrando al templo, es muy interesante que nosotros miramos esto. Dice, y entró Jesús en el templo, Mateo 21, verso 12, Marcos 11, verso 11, dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Esto destaca la ira justa contra la explotación religiosa, la codicia y la perversión de la adoración. Mesías viene a limpiar la casa espiritual en lugar de la política. Aquí nos damos nosotros cuenta de esto. En mis notas también quise escribir también aquí, donde miramos nosotros la confirmación de esto, de que este pueblo debería de haber estado atento a lo que el Señor había hecho. Cuando vamos nosotros a Deuteronomio, otra vez otra base que podemos mirar nosotros, es que el Señor nos deja bases y fundamentos, cosas que se tienen que cumplir, que están escritas en la Biblia. Y Deuteronomio 18, verso 15, Moisés, al que ellos escucharon, el que les dio la ley, por medio de que Dios usó para darles a ellos la ley, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, ahí está la palabra, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El verso 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Aquí nos damos cuenta que aquí está Deuteronomio 18, 15, verso 18. ¿Quién es el que escribió Deuteronomio? Bueno, Moisés fue el que escribió esto y dejó esto para ellos, para que ellos pudieran entenderlo. Una de las cosas muy interesantes, voy a ir aquí a Mateo, al capítulo 2, y vamos a mirar aquí algo también muy interesante. Mateo capítulo 2. Cuando miramos nosotros aquí en este evangelio, nos ayuda a poder poner rompecabezas, y podemos ver la imagen más claro. Aquí en Mateo 2, quiero ir a mi Biblia, y verso 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría ser llamado Nazareno. Y una de las cosas que podemos mirar nosotros, que Nazareno puede servir como un sinónimo de despreciable, puede servir como un sinónimo de despreciable. O sea, cuando ellos lo llamaban Nazareno, significaba nomás que era despreciado, que no fue honrado, porque vemos nosotros en los evangelios que hay comentas de que podrá algo bueno salir de Nazaret. Entonces miramos que esta fue la cruz que el Señor ya llevaba, ¿verdad? El desprecio de su pueblo. Esto lo podemos mirar en Mateo 2, 23, Lucas 7, 16, si podemos ir a nuestras Biblias también, o si lo quieren anotar, concerniendo el desprecio que este pueblo iba a demostrar a él. Cada vez que ellos le llamaban Nazareno, era un desprecio que ellos
estaban demostrando hacia él. Lucas 7, verso 16, dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Juan 6, capítulo 6, verso 14, también lee y dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 7:40, también la Biblia nos demuestra aquí algo muy interesante, donde dice también 7:40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Miramos nosotros, ¿verdad?, que en este caso la Biblia nos demuestra que no en todos los casos, pero en algunos, Dios se reveló de que Él era un verdadero profeta. Pero mirando nosotros la expresión del pueblo cuando lo llamaban Nazareno, significaba un desprecio de la mayoría. El desprecio de la mayoría, y miramos que Dios se revelaba a algunos, como se reveló en Lucas 7:16, Juan 6:14, Juan 7:40 y también Juan 9:17, donde revela aquí. Pero cuando se habla de Nazareno, es un sinónimo de despreciable. Y esto concuerda también con el profeta Isaías. Ustedes aquí en Isaías en el capítulo 53, que podemos mirar que esto iba a ser una de las cosas que iba a llevar él. Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Naturalmente nosotros miramos el aprecio, pero aquí miramos lo contrario, el desprecio hacia él. El Salmo 22:6 también nos demuestra también aquí que el Señor iba a tener esto. Y todavía todo el pueblo que no conoce al Señor desprecian la salvación del Señor hasta el día de hoy. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Quién va a apreciar un gusano? ¿Quién va a apreciar un oprobio? Nadie. Y el Señor aquí nos deja los ejemplos visibles para que nos ayude a nosotros poder entender el gran desprecio que había. ¿Quién va a apreciar un gusano? Bueno, nadie, yo creo. ¿Quién va a apreciar un oprobio? Nadie, yo creo. Y aquí miramos nosotros que así es como el Señor fue tratado durante ese tiempo. Pero el Señor aún así va cumpliendo lo que el Padre le había dejado. Entra Él en el templo con esa autoridad que la Biblia nos demuestra después, que es revelado después que nosotros miramos las Escrituras. Miramos que Moisés habló de este profeta que iba a venir. No hay duda de que él fue un profeta verdadero, como nosotros hemos leído. Miramos nosotros en el verso 15, como también en el verso 18, también estas confirmaciones. Miramos que también este profeta iba a ser despreciado iba a ser el Señor. Entonces, en este momento nosotros miramos ya para finalizar, va a limpiar el templo. Vemos nosotros que hay un regocijo entre el pueblo y también un contraste de rechazo. ¿Quiénes son los que lo rechazan? Los líderes religiosos. El domingo el Señor se levanta, sale de Betania, va hacia Betfagé, va hacia el monte de los olivos, mira la ciudad, ordena a sus discípulos a ir a traerle a él este pollino que nadie había montado. Extienden los mantos para que el Señor, lo suben al Señor al este pollino. El pueblo va en acuerdo, el pueblo
tira mantos en el piso, a ramas, ¿verdad? Que ellos van tirando, gozándose hacia la ciudad. Nadie sabe qué es el significado de esto en verdad, todos van en acuerdo con ello. Va el cumplimiento que la Biblia nos demuestra en Zacarías capítulo 9, verso 9. El Señor entra a la ciudad, después el Señor es glorificado en ese momento superficialmente, no es verdadero. Nos deja una lección a nosotros cómo nosotros podemos a veces ser engañados y pensar que a veces algunos casos pueden ser superficiales en vez de verdaderos. El Señor nos demuestra también que entra al templo y no entra al templo para orar, no entra para estar con el pueblo, no entra para dejar algunas lecciones, ¿verdad? La lección más importante que el Señor nos deja ahí es que el Señor está en desacuerdo con lo superficial. Él busca un corazón que sea contrito y humillado. Nos deja a nosotros, ¿verdad?, a pensar en este caso de tener cuidado de la superficialidad, de querer ganar al pueblo en vez de estar con el Señor. El Señor nos deja muchas lecciones aquí. El Señor al salir del templo, antes de salir del templo, vemos nosotros que el pueblo se regocija, pero que también los líderes, ¿verdad?, de allí, los fariseos, los saduceos, se reúnen, ¿verdad?, en contra de él, para hablar en contra de él, para mover al pueblo en contra de él, pero no lo pueden hacer. La misma multitud que elogiaba su entrada en las calles, más tarde cantaría por su crucifixión. Más tarde cantaría por su crucifixión. Y esta sería la primera entrada. Y es algo muy interesante, mis amados hermanos, y quiero yo leer con ustedes de que va a haber otra entrada después. Y esto lo miramos nosotros en Apocalipsis. En Apocalipsis el apóstol Juan nos revela aquí en este escrito de la revelación, en este Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 12 al 13. Aquí dice la palabra del Señor: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta será la entrada cuando el Señor venga otra vez por segunda vez. Ya hemos oído nosotros muchos predicadores decirlo, y es verdad de que cuando el Señor regrese para atrás no va a regresar como vimos aquí en la Biblia, sino que Él va a regresar como un conquistador. Ya no va a regresar Él humilde para sufrir otra vez, sino que Él vendrá para traer juicio sobre toda la creación que no quiso nada con Él. Por eso hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde para nosotros, amigo. Hoy es el día de salvación que nosotros podemos acudir a los pies de Cristo. El Señor nos deja en su palabra el ejemplo hoy de este domingo de Ramos. Y con esto queremos concluir hoy en esta mañana, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y toda esta semana vamos a estar aquí en la casa de Dios de lunes hasta viernes. El sábado vamos a estar aquí primeramente Dios y a todos los que están con nosotros hoy en este marzo 2026, aquí vamos a estar unidos todos y les invitamos en el nombre del Señor. Que el Señor me los bendiga a todos.